tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, Rafael García Villegas. Qué gusto estar contigo. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, por otro lado, nos da mucha pena iniciar con esta noticia. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, como ya pueden ver a nuestras espaldas, un recuerdo a Gilberto Aceves Navarro, uno de los grandes exponentes de las artes plásticas de nuestro país. Falleció a los 88 años de edad y por eso hoy vamos a arrancar, independientemente de que mañana les tendremos los pormenores del homenaje que se le va a llevar a cabo en Bellas Artes, arrancamos con su semblanza. ¿Quién fue Gilberto Aceves Navarro? Hay que tener mucho amor. La verdad del asunto es esa. Se pinta por amor y con amor. Mucho. No puede uno pintar sin amor. Ser un pintor frío. Puede que haya gente que pinten frío, sean fríos para pintar, ¿por qué no? Pero yo no me lo explico. Yo no creo que se pueda pintar sin pasión. A la edad de 88 años, falleció el artista plástico Gilberto Aceves Navarro, uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto en nuestro país, colaborador de David Alfaro Siqueiros, miembro del Salón de la Plástica Mexicana y formador de muchas generaciones de destacados artistas mexicanos como Gabriel Macotela y Magali Lara. Pintor, muralista, escultor y grabador, Aceves Navarro participó en más de 300 exposiciones en México y en el extranjero, incluida la retrospectiva que en 2008 le dedicó el Museo del Palacio de Bellas Artes a manera de homenaje. Pese a su visión reducida, el maestro trabajó incansablemente hasta el último de sus días. Hace poco más de un año, con la creación de la fundación que lleva su nombre, refrendó su compromiso con la educación artística. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, no sé. A lo mejor me estoy volviendo loco y perezoso, pero creo que he hecho ya muchas cosas, que he sentado los principios de muchas cosas y espero que fundamenten una tónica de reflexión y de expresión, ¿sí? Que sirva esta fundación para crear nuevos maestros, nuevos modos y nuevas relaciones. En reconocimiento a su trayectoria, el maestro Aceves Navarro será despedido mañana en el Palacio de Bellas Artes a partir del mediodía. El deceso del maestro Gilberto Aceves Navarro no es el único. También lamentamos la partida del escritor, funcionario cultural, docente Daniel Leiva. Falleció ayer domingo en la Ciudad de México, tenía 70 años y a su nombre tiene una decena de obras de narrativa, de poesía, entre las que sobresalen el poemario Crispal, el premio Javier Villarrutia de escritores para escritores en 1976, y una piñata llena de memoria, premio Bellas Artes de novela José Rubén Romero en 1982. Un abrazo fraterno tanto para el poeta, para la familia del poeta, como para la del artista plástico. En otros temas, con motivo del cierre de la 19ª Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, Jesús González Mendoza recibió el 6º Premio Iberoamericano de Poesía Joven, Alejandro Aura. La poesía debe ser muy reposada, muy pensada, muy compactado todo. Para mí, cada verso debe estar, de cada verso debe ser una unidad prácticamente. Después de 2 años de estudiar ingeniería civil, Jesús González Mendoza se convenció de que su vocación estaba en las letras. Su gusto por escribir lo ha llevado a ser el ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Joven, Alejandro Aura. Estos poemas todos hablan sobre la violencia. Se titula Restos porque hay restos de desmembrados como un hombre despedazado en los poemas, el cuerpo de una madre despedazada, hijos despedazados. Hablo sobre la violencia, pues soy michoacano y lamentablemente nos toca vivir a diario cosas en las noticias o incluso presenciarlas muy violentas. Y pues es básicamente lo que hablo. También trato de hacer
analogías con animales, con los rastros, con las matanzas de animales, pero siempre siendo una metáfora hacia lo humano. Si te acostumbras a la violencia, si lo normalizas, como sucede muchas veces en nuestra sociedad, porque es el día a día, carajo. Si te acostumbras a esto, yo creo que se pierden muchas cosas. Y hacer algo más allá del periodismo sobre estos temas ayuda a pensarlos desde otra forma. Restos, título de su poemario, será publicado en breve. Con 24 años de edad, Jesús González Mendoza se reconoce lector de José Emilio Pacheco y Juan Carlos Onetti y espera que el premio le ayude a seguir publicando, ya que además de poesía, escribe cuento y ensayo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y continuando con notas amables, el paisaje onírico y cultural mexicano adornó las calles del centro histórico con una jornada muy colorida. Este imaginario, esos personajes que surgen de los sueños y que van entrelazándose animales y figuras oníricas. Me refiero a los alebrijes. Con la banda de música del cuartel general, del alto mando de la Secretaría de Marina, el contingente del 13º desfile y concurso de alebrijes monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular, partió al mediodía de la plancha del Zócalo capitalino. Fueron 218 alebrijes los registrados para esta edición. Una de las intenciones del Museo de Arte Popular es sacar la cultura a la calle, de alguna manera no concentrarlo en las cuatro paredes de los museos, y creo que este fue un primer ejemplo que sirvió muy bien, que nos dio mucha oportunidad precisamente de ver cosas muy interesantes, pero sobre todo de permitir que los artesanos se puedan desarrollar en cualquier lugar, simplemente con organización. Esto es un evento que obviamente tiene que ver muchísimo con todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. No se podía desarrollar sin ellos, pero se trabaja muy fácilmente, siempre hay una apertura, con un muy buen comportamiento por parte del público. Yo creo que el museo sí organiza el desfile, pero creo que el virtuosismo de los artesanos es el que se manifiesta. Todos los años siempre he visto figuras diferentes, eso me hace pensar que esto es como que inagotable. El contingente avanzó por la calle 5 de Mayo para después tomar Avenida Juárez y avanzar por Paseo de la Reforma hasta El Ángel. En los más de 4 kilómetros de recorrido, el público pudo disfrutar de creaciones de entidades como el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala. Además de alebrijes creados en la capital, como la pieza Mitote, procedente de Tláhuac. Lo elaboramos entre 9 personas, nos tardamos más o menos 2 meses en elaborarlo y somos un conjunto de amigos que estamos en el faro de Tláhuac para traerlo este día del desfile. Decidimos retomar una imagen prehispánica y convertirla en un alebrije, dándole un poco de vida con el movimiento, como ese camino que es entre de que sale de la Tierra y va hacia la Luna. Llevamos en las 13 ediciones 20 millones de gente que ha visto el desfile. Yo calculo que alrededor en todo el desfile y lo que estarán estacionados los alebrijes, alrededor de 2 millones de personas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Seguimos con imágenes de otro orden. La fotografía funge como un medio de reflexión desde sus inicios. En vísperas de una protesta mundial por la desigualdad de género, el Festival Internacional de Fotografía tiene una propuesta muy interesante. Vamos a verla. Bajo el título Mujeres, el Festival Internacional de Fotografía, Foto México, propone generar una reflexión en torno a los afectos y efectos que, desde lo político y lo social, lo privado y lo público, inciden en la vida personal y colectiva de las mujeres. Lo que nosotros queremos es, desde el festival, crear este espacio de diálogo para que se cuestionen los temas que tienen que ver con la identidad de la mujer, con la sexualidad, con el tema del cuerpo,
con la cuestión de los roles establecidos e impuestos por la sociedad, los cuestionamientos que hay sobre qué es ser mujer hoy en día. Con la participación de más de 200 creadores, en su mayoría mujeres, Fotoméxico arranca a partir del 23 de octubre en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México. Por primera vez, la visión de toda esa narrativa visual está hecha por parte de las mujeres, no solo participan fotógrafas. La idea es precisamente también incluir a las editoras, galeristas, coleccionistas, escritoras, otras creadoras visuales y otras narradoras que forman parte que son actores ¿no? de toda esta creación artística. En su tercera edición, la feria ofrece un programa con más de 140 exposiciones, encuentros, revisión de portafolios y talleres que recorrerán a lo largo de 3 meses 19 estados del país. Pensamos que el tema de la mujer, desde las narradoras visuales, es muy importante porque sí puede llegar a causar mucho impacto en el público, en las espectadoras y en los espectadores. Lo que estamos exponiéndoles encima de la mesa, que ellos mismos hagan su análisis, se cuestionen, se pregunten sobre qué está pasando con la situación de la mujer en México y en el mundo. Para más información del programa, consulte festivalfotomexico.com. Noticias 22, Omar Vera. Y en otro orden de ideas, el Tren Maya se escala en Debate 22. Hoy Javier Aranda a las 9 de la noche los espera con este tema. No se lo pierdan terminando este espacio de noticias. Javier Aranda Luna y el tema del Tren Maya a las 9 de la noche. Y a propósito, tenemos 10 pases dobles porque la Compañía Nacional de Danza presenta a Romeo y Julieta en el Palacio de Bellas Artes para este miércoles. Las primeras 10 personas que escriban a noticias22@canal22.org.mx podrán disfrutar de este espectáculo. Ahí está la dirección en sus pantallas. Ya volvemos. Tenemos cine, Rafa. Julio está en el Festival de Cine de Morelia. Platícanos cómo se vive esta fiesta. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Se vivió una jornada intensa este fin de semana en la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se presentó la película El joven Ahmed, del 2 veces ganador de la Palma de Oro Luc Dardenne, quien es uno de los invitados de honor en esta edición. A moins B fois A plus B égale A carré. C'est mon frère, je vais. Ahmed? Ahmed? Pourquoi tu vas là-bas? Jean-Pierre y Luc Dardenne nos presentan El joven Ahmed, una historia sobria, llena de interrogantes que obligan al espectador a llenar los huecos. Ahora toman como protagonista a un joven de 13 años, hijo de migrantes. Su fanatismo religioso empieza a alcanzar límites alarmantes. Justo a esta edad es cuando se comienza a forjar la identidad que definirá el resto de nuestra existencia. Non, t'es trop jeune, peut-être un mot. Évidemment, le garçon, on l'a choisi jeune, aussi pour pouvoir le faire sortir du fanatisme. Mais malheureusement, il y a des gens de 13 ans qui sont partis en Syrie. Malheureusement. Mais ce n'est pas la majorité. Hein. Et je ne prétends pas que notre film est réaliste et a copié la réalité. Non. On raconte une fiction. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce jeune terroriste reste encore un enfant. Et que finalement, il retrouve son enfance à la fin du film. C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. La pregunta es clara y la respuesta es contundente. ¿Por qué filmar una historia sobre el fanatismo musulmán? Porque es algo que sucede en Bélgica y cada día es más latente. Le fanatisme religieux n'est pas que musulman, évidemment. C'est un fanatique juif qui a tué Yitzhak Rabin en Israël. C'est des fanatiques chrétiens qui ont fait l'Inquisition. Donc le fanatisme, et puis il y a des fanatiques d'idéologies qui ne sont pas religieuses. Donc le fanatisme n'est pas que musulman, évidemment,
Et ce n'est pas ce qu'on dit dans le film. El joven Ahmed ya tiene distribuidor en nuestro país. Nueva Era Film se encargará de traerla. Este filme bien podría quedar entre los 5 títulos que disputarán el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Más de 100 directores y productores se han dado cita en este encuentro cinematográfico. Por aquí ha estado Eugenio Caballero, Diego Luna y Marina de Tavira. ¿El 21 me copias? Un muerto en la 2154. La camarista de Lila Vilés es el filme mexicano que nos representa rumbo a los premios Oscar y Goya. Justo ahora el largometraje se encuentra en Estados Unidos en su corrida comercial y la directora ya prepara la campaña para lograr que quede entre las finalistas. No, ha sido una alegría total. La verdad es que la gente al final se me acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Es la historia mía, es la historia de mi papá, es la historia de mi mamá, es la historia, ¿no? Entonces, pues al final de ahí es cuando uno dice, ay, bueno, hicimos algo bien. Estoy muy contenta. Las actrices Diana Bracho y Marina de Tavira y el director de producción Eugenio Caballero deberán una butaca que lleva su nombre. Daniela Michel, directora del festival, y Alejandro Ramírez, presidente de este encuentro cinematográfico, estuvieron presentes para hacer los honores. Más tarde, la protagonista de Roma recibió el premio José Cuervo por su destacada trayectoria como actriz. La intérprete aseguró que los 120,000 pesos que conceden serán utilizados para la producción del documental Verdor, un proyecto sobre migración y maternidad. Sofía Espinosa, protagonista de películas como Los Bañistas, Gloria y Bruma, ya prepara el lanzamiento de su nuevo proyecto. Se trata de una película sobre narcotráfico y corrupción situada en la frontera norte de nuestro país. Entonces, tú también quieres que te haga famosa. Necesito 4 chavas para formar un grupo, pero... Pues se vienen Los Minutos Negros de Mario Muñoz, una peli que tardó mucho en hacerse, pero que creo que va a quedar muy linda. Es una peli basada en la novela de Martín Solares y pues con un elenco padrísimo, ¿no? Está Leo Ortiz Gris, está Enrique Arreola y varios, Tiare Escanda, hay como muy padres actores. El año, que no es una gira nada más que sucede. Diego Luna dio los pormenores de la 15ª edición del Festival Ambulante. Este año recorrerá 8 estados de la República Mexicana entre el 19 de marzo y el 28 de mayo. Durante la conferencia de prensa destacaron la importancia del cine documental. Aseguran que es una potente herramienta de cambio social. El mismo Diego Luna y Gael García preparan un proyecto en conjunto. Se trata de una serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma. Así lo confirmó el director de producción, Eugenio Caballero. Todavía no puedo contar mucho de eso, solamente que creo que va a ser un proyecto maravilloso, que estamos conjuntando un gran equipo y que lo estamos haciendo con todo el rigor. Crescendo es un cortometraje que retrata la violencia contra la mujer, en este caso en el mundo de la música clásica. Yo soy Percy Balargüero. La película que dirigí se titula Crescendo y es una película que me gusta pensar en términos de empoderamiento y abuso. Tú eres Victoria, ¿verdad? Antonio dice que tú vas a ser mi reemplazo. La audición es mañana. Es la historia de una mujer que aspira a formar parte de un cuarteto de cuerdas y el asunto es que su maestro, que es quien determinará si lo hace bien en la audición o no, tiene una digamos, como pretensiones eróticas con ella. Eres una de mis invitadas de honor. Tocar este nivel requiere hacer sacrificios. Cuando comenzamos a trabajar en este proyecto, cuando comenzamos a desarrollar ideas para lo que llegaría a ser más tarde este guión y más adelante la película, comenzaba el año 2016 y comenzaba a haber como mucha tensión y comenzaba a hacerse muy pública esta conversación sobre pues, la violencia de género y los distintos tipos de abuso que sufren las mujeres diariamente. Tienes que aprender a relajarte, Victoria. Tienes que aprender a relajarte, Victoria. Tuvimos una muy buena corrida festivalera con la última película que dirigí, el último cortometraje que dirigí, y ahora estamos esperando que después de esta proyección en Morelia, que será su premier mundial, pues podamos estar mostrando la película en otros espacios y en otras regiones alrededor del mundo.
¿Estás bien? Santorum es el segundo largometraje del director Joshua Hill y es una de las favoritas para llevarse varios reconocimientos en esta edición del festival. Es un filme que está hablado en Mije, que retrata el fin del mundo y que tiene como trasfondo al narcotráfico. Las imágenes de Santorum rayan en lo poético y se combinan con una historia descarnada sobre el abandono del campo mexicano y los pueblos indígenas. Pequeños productores que en el mejor de los casos se han visto obligados a rentar sus tierras a capos de la mafia o simplemente se rentan como mano de obra barata para cosechar amapola y marihuana. Y en particular el campo mexicano pareciera que está destinado completamente a la desaparición. Es decir, que si tú no usas tus parcelas para un tipo de cultivo como el que se presenta en la película, definitivamente no tienes posibilidad de subsistir como campesino, ni de competir con las grandes marcas, ni con los transgénicos, ni con las importaciones, ni con nada. Por lo tanto, se tiene que buscar su propia manera de subsistencia. Esta es una historia con tintes apocalípticos. Mientras se acerca el fin del mundo, poco a poco se va fraguando la exterminación de un pueblo mije, atrapado entre las sanguinarias prácticas del narco y las inexplicables acciones del ejército. Me parece que el papel que juega el ejército mexicano es un papel bastante concreto con respecto a la película. Es una de las fuerzas antagónicas más poderosas, pero no solamente representa en este caso al gobierno, sino también esta visión hermana de estos mexicanos que reprimen mexicanos, que están preparados justamente como para traicionar al pueblo en el momento en el que sea necesario, a través de la mentira, a través de la persecución, ¿no?, de la matanza. Al mirar la película es imposible no pensar en la batalla de Ocosingo del 2 de enero de 1994 entre las Fuerzas Armadas mexicanas contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También viene a la mente la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en la que según datos oficiales fueron acribillados 45 indígenas. Se suma también la matanza de Tlatlaya, una masacre en la que 22 personas fueron asesinadas en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, el 30 de junio de 2014 a manos de militares. Por supuesto, la referencia más cercana y directa en la película es el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. También un poco la película es una metáfora de ellos, de esta resistencia que deben de poner los pueblos indígenas para sobrevivir. Y en las aulas, en la escuela también, hay una escena que representa mucho esto, que es un grupo de niños que está siendo educado por un maestro indígena que le está enseñando en primer plano lo que es la resistencia. La película hablada en Mije fue filmada en un campo real de cultivo y cosecha de amapola y marihuana que le impregna a la historia un realismo abrumador, y el diseño sonoro corrió a cargo de Sergio Díaz, nominado al Oscar por la película Roma. Nosotros nos despedimos, pero recuerden que mañana tendremos mucha más información, como la entrevista con Rosalín Barda, hija de la gran cineasta Agnes Barda, a quien el festival le rinde un sentido homenaje. Muy buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches. Espero que estés euforizado porque se ve que la lluvia está cayendo tupida ya en Morelia. Y antes también vamos a visitar otra feria, Laura. Ya les habíamos anticipado de este encuentro en la Feria del Libro de Oaxaca, un pabellón interactivo que ahí estamos viendo. Es el pabellón de lenguas indígenas, que es un recorrido por todo el mosaico cultural plurilingüe de nuestro país. Está compuesto por 8 espacios donde los visitantes pueden conocer, escuchar, disfrutar de todo este paisaje lingüístico, Rafa. Además, conocer la poesía en distintos idiomas que se hablan en México. Con esta celebración de la multiculturalidad nos vamos a una brevísima pausa. El suicidio es una epidemia en el siglo XXI. De esto nos platica César H. Meléndez en nuestro segmento de reporteros. Efectivamente, César, nos traes un temazo que uno pensaría que a lo mejor esto se da en países de Europa del Norte, en Japón, pero en México no, y resulta que podemos estar hablando de un problema de salud pública. Es un problema de salud pública muy grave, ya detectado así por la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 50 años ha aumentado un 60%. Estamos hablando de que son alrededor de 6,000 muertes tan solo en nuestro país al año
Entonces es una cifra que, si la ponemos en el contexto de las millones de personas que habitamos este país, pareciera insignificante, pero hay que considerar todas las circunstancias en las que están viviendo estas personas. Son muchas. Vamos a ver en la segunda parte del reportaje que hemos preparado, que incluso hay una base genética para explicar este tipo de conductas o el desarrollo de este tipo de conductas. Pero en la primera parte vamos a ver un panorama general del suicidio en el mundo y el suicidio en nuestro país. Pues vamos a verlo, ¿no? Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año a nivel mundial. Esto quiere decir que cada 40 segundos, una persona muere por este motivo. El suicidio es un fenómeno multifactorial en el que el individuo atenta contra su vida. El suicidio es una fractura. Es una fractura en el estado anímico, en el estado social, en la familia, en las comunidades. El suicidio es una fractura general. El suicidio se ha convertido en la segunda causa de defunción en la población de entre 15 y 29 años. Se estima, además, que a nivel mundial los suicidios han aumentado 60% en los últimos 50 años. La etiología o el origen es pues, depresión, rompimiento de alguna relación sentimental, pérdida del trabajo, pérdida de un miembro, y obviamente eso genera en el impacto emocional, ¿no? Y deriva en un deterioro de la vida anímica del sujeto, y esto lo lleva automáticamente a una visión de túnel. La visión de túnel es ver solamente un punto en el horizonte específico en donde ya no hay más, y esa opción se vuelve una ideación de muerte. De acuerdo con datos del INEGI, del año 2000 a 2016 se registraron 83.490 muertes por suicidio en todo el territorio nacional. Y en solo 7 años, de 2010 a 2017, se registraron 48.000 defunciones por la misma causa. Las cifras son preocupantes. En México ocurren 5 suicidios por cada 100.000 habitantes. El problema del suicidio en México, al igual que en el mundo entero, ha ido en aumento. De acuerdo con el INEGI, las últimas cifras fueron aproximadamente 6.595 casos. Este dato data de 2017, no tenemos cifras actuales, y este aumento ha ido creciendo cada año, a pesar de que no tenemos aún una estrategia nacional. Ya se está trabajando en ello precisamente porque la población que está siendo más afectada son los jóvenes entre 15 y 29 años de edad. A pesar de que 8 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres, la conducta suicida no distingue géneros. Son más los hombres quienes consuman el acto, sin embargo son las mujeres quienes más lo intentan. Esta tendencia es mundial, ¿no? Aquí valdría la pena hacer un análisis que considere la perspectiva de género en cuanto a los métodos, las causas que hay detrás, tanto en hombres y en mujeres. La consumación del suicidio, la etapa última del proceso suicida, es solo la consecuencia de una problemática mayor. Y yo creo que es un problema de salud, sí es un problema de salud mental, es un problema de salud a nivel nacional, pero también es un problema educacional, es un problema del bienestar, es un problema de cómo están las familias, de cómo no cómo nos consideramos como sujetos. El problema del suicidio es a nivel íntimo, y pegar en la intimidad es meterse hasta cuestiones casi de mitos, de tabúes, de religiones. Los mitos y estigmas que prevalecen en la sociedad con respecto a la salud mental y el suicidio siguen siendo una barrera para la detección oportuna de conductas suicidas. El suicida no es una persona valiente ni cobarde, realmente es una persona que está en crisis, que está sufriendo, que está atravesando por un padecimiento mental, un sufrimiento mental, algún trastorno. Por lo tanto, hay que eliminar de la sociedad este tipo de ideas prejuiciosas, y sobre todo son mitos con los que hay que trabajar para eliminar esas barreras, estigmas y obstáculos que impiden la prevención de la conducta suicida. Las consecuencias y secuelas del suicidio consumado van más allá de la persona que se quita la vida. Cuando ocurre una muerte por esta causa, las familias del difunto inician un proceso de duelo no exento de estigmas de carga histórica, social y religiosa. Muere algo de nosotros al morir una persona. Si muere de manera violenta, nosotros de alguna manera nos violentamos. Mi experiencia en la posvención, que es básicamente mi especialidad, he encontrado que hay
una desintegración en el núcleo afectivo emocional de las familias. Estas personas necesitan ser atendidas y por cada suicidio hay entre 15 y 20 intentos aproximadamente, y por cada suicidio también se afecta entre 10 y 20 familiares. Entonces, si vemos que en nuestro país se generaron aproximadamente 5,000 suicidios, pues a esto les ponemos por una persona cuántas personas han sido afectadas, familias, por esta causa de muerte. Bueno, como ya escuchamos, decía la presidenta de la Red Mundial de Suicidólogos México, este es un problema multifactorial, por lo tanto no podemos atribuirle a una sola causa la consumación de un suicidio o el intento de suicidio, que es la última etapa de este proceso tan complejo. Hay que decir que son un montón de factores los que están interviniendo ahí, que puede ser enfermedades mentales, desde luego, pero también hay una base genética, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte del reportaje. Vamos a ver. ¿Por qué las personas cometen suicidio? ¿Puede cualquiera de nosotros ser propenso a desarrollar conductas suicidas? Si bien las razones que llevan a una persona a quitarse la vida son multifactoriales, detrás de más del 90% de los suicidios se esconde una enfermedad mental. El suicidio pues no es algo que, digamos, sea específico, la conducta suicida, a una sola enfermedad mental. Se puede dar en muchas de las patologías mentales. Está, digamos, más asociada a los cuadros afectivos, pero puede darse en cualquiera de las diferentes enfermedades mentales. Más del 60% de las personas que desarrollan conductas suicidas padecen depresión. La cuestión es que la depresión es silenciosa, es traumatizante, es discapacitante. Cuando alguien se siente mal en el trabajo, me siento mal de la gripa, me tengo que ir, no voy a ir a trabajar, jefe, porque amanecí mal del estómago. Pero no le puedes decir, ¿sabe qué? Tengo depresión, hoy me siento con ganas, hoy veo todo gris y no puedo ir al trabajo. Ah, no, pues ¿sabes qué? Aquí vienes y te reportas, ¿no? Es decir, la depresión se toma como que es algo personal y que yo lo debo controlar. La depresión, al contrario, es un problema severo, severísimo, que hay que ponerle atención. Nadie lo está inventando. En México, donde 15 de cada 100 personas padece depresión, la probabilidad de suicidios derivados de este trastorno ha aumentado hasta en un 225% en los últimos 20 años. Para 2020, pronostica la Organización Mundial de la Salud, la depresión será la primera causa de discapacidad en países en vías de desarrollo como el nuestro. Si tú le preguntas a una persona con depresión si tiene depresión, pues a lo mejor no tiene la capacidad para autodiagnosticarse. Va a decir, ando depre, estoy melancólico, se me bajó la pila. Y buscamos siempre el lenguaje de manera velada que no nos diga o que no nos desnude, decir, estoy deprimido y estoy mal. Los trastornos por el consumo de alcohol, el abuso de sustancias, el desempleo, la violencia y los entornos socioculturales adversos son importantes factores de riesgo, pero también puede serlo la genética de cada individuo. Hemos hecho una alianza muy importante con el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y nos han permitido tener acceso al tejido cerebral, bueno, pasando por todos los lineamientos bioéticos correspondientes, y hemos podido acceder, ¿no?, al tejido neuropatológico, lo cual nos da una enorme riqueza para poder entender qué está ocurriendo pues ya a nivel del cerebro en las personas que fallecen por estas circunstancias, a diferencia de personas que mueren por otras causas, ¿no? Con este proceso se hallaron más de 500 genes diferencialmente expresados entre ambos tipos de personas y se demostró que el consumo de alcohol y drogas aumenta significativamente el riesgo de suicidio. La medición que hemos hecho de sustancias adictivas por alcohol, cocaína, tabaco incluso, un alto porcentaje, más de la mitad, tenían evidencia de sustancias adictivas al momento de la muerte por suicidio, mucho mayor que personas que fallecen de otras causas. La identificación de marcadores moleculares asociados al suicidio permitirá en un futuro el diagnóstico oportuno de personas con mayor propensión genética al desarrollo de conductas suicidas. César, entonces, ¿quiere decir, ahora que estábamos escuchando eso, que sí hay ciertos elementos que nos permiten identificar riesgos? Así es.
Ahorita, con la parte de la genética, lo que nos explicaba el doctor es que desde luego es muy caro para hacerlo con toda la población. Y ahorita las investigaciones que están realizando las hacen con personas que ya fallecieron. Lo ideal sería detectarlo tal vez desde la infancia, estos genes que podrían hacer que una persona sea más propensa a desarrollar conductas suicidas. Pero eso no es, digamos, la única señal que podríamos tener con respecto a una persona con este tipo de tendencias. La más importante para atender, para las personas que están en casa y quieren tomar nota, son los cambios radicales en el comportamiento y en los hábitos de cada persona. Eso es fundamental. Cuando dice radicales no necesariamente tiene que ser muy negativo, sino simplemente un cambio que sea raro, ¿no? Exacto. Puede ser lo mismo dejar de comer demasiado, pero todo de forma muy radical, no progresiva. Digamos, una persona que empieza a tener cierto desinterés por la vida, cierta desesperanza manifiesta, y digamos, el problema en realidad, cuando es verdaderamente grave, es no poder detectarlo con estas señales. Pero digamos, de forma general, cuando se trata de depresión, los síntomas son inequívocos cuando una persona está padeciendo depresión. Una recomendación, ¿verdad? Sí, para las personas que nos están viendo, también hay teléfonos de ayuda psicológica, para que se puedan comunicar allí. Está el Consejo Ciudadano, que es 55 33 55 33, tienen su atención las 24 horas. También la UNAM, la UAM Xochimilco tienen líneas telefónicas de ayuda psicológica, entonces no hay pretexto para cuando tengamos, digamos, algún padecimiento y nos estemos dando cuenta de que lo tenemos, comunicarnos, expresarlo. También una de las alternativas es hablar abiertamente, sin tabús, del suicidio. Eso ayuda a las personas que están teniendo algún tipo de ideación de muerte, poder encontrar la forma de catarsis para expresar sus sentimientos de desasosiego, ¿no? Y no quedarse con eso, no dejar que la gente se vaya encerrando, sino buscar alternativas y sobre todo, como dices, empezar a platicarlo. Y ahí yo creo que se pueden detectar varias situaciones preocupantes. Gracias por traernos este tema para tenerlo presente, porque es un mal social. Pues bueno, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Nos vamos a Guanajuato. Adelante, Huemanzin, ¿cómo se vive el Cervantino? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludamos con mucho gusto desde Guanajuato, en esta que es la 47ª edición del Festival Internacional Cervantino en su segundo fin de semana. Rápidamente les cuento porque el agua nos ha dado tregua. Desde hace mucho tiempo no se había visto un fin de semana tan húmedo en Guanajuato durante un festival cervantino. Memorables esos conciertos de Madredeus en el 98, en La Alhóndiga en 2012, Goran Bregovic, ambos bajo un aguacero, tormenta. Pero en esta ocasión el agua fue tan fuerte que tuvieron que cancelarse algunos espectáculos al aire libre en escenarios como Los Pastitos, El Trasnoche o la misma Alhóndiga. De lo que no se canceló por la lluvia es lo que les compartimos a continuación. Una conversación con Osta Maya, quien es el director de la Schaubühne am Lehniner Platz, esta compañía que ha presentado aquí en el Auditorio del Estado Hamlet. En 2008, el director alemán Thomas Ostermayer entabló un diálogo con una de las obras más conocidas de Shakespeare, Hamlet. El resultado, una puesta en escena que desmitifica la figura del héroe, del protagonista cuya alma intelectual pura está por encima de toda la mugre, como el mismo director lo dice. Pero ¿cuáles fueron los referentes de Ostermayer para crear a su Hamlet? Auch im Fall von Hamlet ist es eine ganze große Range von verschiedenen Inspirationen, die ich hatte. Zum Beispiel habe ich mich sehr davon inspirieren lassen, von diesem Hamlet, dieser dänische Stoff, in dem Hamlet mit dem Leben bedroht war, weil Claudius wusste,
dass er der Nächste ist, den er umbringen muss. Und in diesem Urmythos hat sich Hamlet in einem Schweinestall versteckt und hat sich auch wahnsinnig gegeben und hat seinen ganzen Körper mit Exkrementen eingeschmiert, um sich vor der Gewalt von Claudius zu schützen. Desde que fue estrenada, algunas voces han criticado el registro por el cual el director se ha decantado, un poco hacia lo cómico, perdiendo así el tono trágico de la obra original de Shakespeare. En la mirada del director alemán, esto no es tan literal. Und ich glaube, dass natürlich, wenn man ernst nimmt, dass Hamlet einen Verrückten spielt oder wie es bei Shakespeare heißt, to put an antic disposition, also sich die Maske des Wahnsinnigen aufzusetzen. Wenn man das ernst nimmt, dann sind das bestimmt auch komische Elemente. Hamlet de Shakespeare vio la luz entre 1601 y 1602. Casi 500 años después, no ha perdido vigencia. Ustermeier dice que son las muchas capas de lectura, las tantas capas de interpretación posibles, las que la han mantenido en el tiempo, porque en ellas se esconden muchas obras diferentes. ¿Pero qué puede ahora mantener la vigencia de la misma disciplina, de este arte vivo, en este siglo mediado por las pantallas? Das Theater ist für mich im Moment der letzte Ort, in dem wir uns A, nicht komplett der Kommerzialisierung unterwerfen müssen und B, der Ort, in dem man nicht lügen kann. Und in einer Welt, in der 95% unserer Erzählungen über die Wirklichkeit mediatisiert sind, das heißt über Bildschirme laufen, ist ein Moment von dreidimensionalem Erleben, was nicht mediatisiert ist durch eine Bildschirmoberfläche, etwas Besonderes. ¿Se puede entender entonces como un espacio de resistencia? Nein. Nein, das Theater ist auf keinen Fall ein politisches Instrument. Das Theater ist keine politische Waffe. Jeder, der das behauptet, lügt, weil die politische Veränderung kommt von der Straße und nicht vom Theater. Und jeder, der das behauptet oder glaubt, hat ein politisches Verständnis eines Kleinkinds. Ja, wir wissen alle, dass die politische Welt, in der wir leben, eine Welt ist von sehr gewalttätigen, starken, verschleierten Kräften. Und dass die nur darüber lachen, wenn wir glauben würden, mit Theater irgendetwas beeinflussen zu können. Para Noticias 22, Ana León. Bueno, ahora vamos con música que escuchamos en el Templo de la Valenciana, con una sonoridad asociada muy particular, por un lado el acordeón, por el otro la guitarra, con música desde Antonio Vivaldi hasta la actualidad. Ellos son Bartosz Glowacki y Andrzej Lebedev. Nacido en Polonia, Bartosz Glowacki es considerado uno de los más importantes acordeonistas de su generación. Su trayectoria despega en Europa en 2009 y desde entonces no ha parado en sus diversos proyectos musicales que lo han llevado por ensambles, orquestas y conciertos como solista. Homónimo del voluntario de la infantería campesina que combatió a los rusos y se convirtió en héroe nacional a finales del siglo XVIII, ahora llega al Festival Cervantino acompañado de un joven guitarrista nacido en Moscú, Andrzej Lebedev. Heredero de una tradición en su instrumento que viene de su padre, se ha desarrollado en Australia y en otros géneros además del clásico.
So the guitar and the accordion is quite an unusual combination, and so we were looking for this program to find the music that showcased the ensemble the strongest. Both of us are classical players, but we also have a strong love for folk music and for jazz and other kinds of music, and so this concert was a bit of a fusion, still classical, but bringing in all these other elements. El concierto estuvo dividido en dos partes. La primera de ellas fue para que cada músico mostrara a solas sus posibilidades en su instrumento. Primero Glowacki, quien comenzó con dos magníficas obras, Catedral destruida, de Václav Troyan, y la sorprendente Archipiélago Gulag, del acordeonista y compositor ucraniano Viktor Vlasov, además de una adaptación del primer movimiento de invierno de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. The association with accordion for a classical music is still not so strong. So I think every single accordion player who plays classical music professionally, our goal is to establish that awareness that people could associate accordion also with classical music and contemporary music. Le siguió Lebedev con un recorrido por diversos compositores latinoamericanos en donde dice encontrar a los mejores creadores para este instrumento. Interpretó los 3 preludios de Heitor Villa-Lobos, Danza de los Ancestros de Leo Brouwer y Finale del italiano Alberto Ginastera. I think that just particularly in the modern world when there's so much interaction between different countries and cultures and there's so much information, the distinctions between stylistic sort of borders are starting to become a lot more blurred, and it becomes a very interesting thing, particularly being a guitar player, because it has such strong roots in so many cultures. It's very hard to say which one is the true guitar culture, because it's everywhere. I think that's my decision for that kind of program was really natural, I think, because Astor Piazzolla is the main choice, I guess, when you hear about the guitar and accordion, bandoneon. So we tried to build our program around that and had amazing composers from Brazil, Gismonti, or Argentinian Tomasz Gubisz. So everything was I think it worked well. Otras obras para dúo fueron Asturias, de Isaac Albéniz, Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, y Odeón, de Ernesto Nazaret. El concierto será transmitido próximamente por la señal de Canal 22. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Uno de los conciertos más esperados en Guanajuato, en la Alhóndiga de Granaditas, ha sido el de Fito Páez. Regresa al rock, regresa el rock con una figura tan importante como la de él a este espacio de la Alhóndiga, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. En medio de gritos efusivos, Fito Páez salió al escenario. Las notas musicales de Mariposa Tecnicolor, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, lo recibieron con delicadeza. Con traje amarillo, playera de rayas y tenis, saludó al público presente en la Alhóndiga de Granaditas y desde ese momento les advirtió sobre el cadáver exquisito que interpretaría durante la velada. Sonriente, a pesar de la lluvia amenazante, el compositor y músico argentino se sentó frente al piano y comenzó a interpretar su particular esencia de la música. En un café, El chico de la tapa y Parte del aire fueron los temas que siguieron de manera consecutiva. Este último, inspirado en el ritmo del agua del río Paraná, en la ciudad de Rosario, donde nació el autor de más de 20 materiales discográficos y quien también se ha desempeñado como guionista, cineasta y novelista. El viento intenso que por momentos hizo caer algunos atriles y alborotó el cabello del protagonista de la noche, no impidió que la batería, la guitarra eléctrica, el bajo, el teclado, los violines, los violonchelos y clarinetes detuvieran su marcha.
Por más de 60 minutos, los asistentes, que por momentos coreaban algunas canciones y gritaban olé olé a una voz, se mantuvieron en sus lugares atentos a las melodías. Y a pesar de que el ganador de 5 Grammys latinos no estaba acostumbrado a los poco más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar de Guanajuato, no se declaró incompetente. Temas sinfónicos como el de la familia se escucharon con dulzura y en absoluto silencio. Apaga todo, Bebote. Después comenzó la parte emotiva, el llamado del cantante a apagar todas las luces del recinto cervantino y a elevar los celulares para interpretar la canción Recuerdos que no voy a olvidar. Recuerdos que no voy a borrar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo. Y con esa misma emoción ofreció su corazón al cantar a capela. ¿Quién dijo que todo está perdido? Gracias, Guanajuato. El concierto, que duró 2 horas, cerró con las canciones más esperadas. Al lado del camino, El amor después del amor, Dar es dar y, por supuesto, Mariposa Tecnicolor. Una interpretación que, sin duda, será inolvidable para quienes fueron testigos y cómplices del cantautor. Noticias 22, Karen Rivera. De esta manera llegamos al final de nuestro reporte desde la ciudad de Guanajuato en la 47ª edición del Festival Internacional Cervantino. Todavía nos quedan algunos días más. Los invitamos a que se metan a nuestro portal Noticias 22 Digital, en donde ofrecemos versiones distintas de toda la información que compartimos con ustedes aquí en Noticias 22. Regresamos a la Ciudad de México y nos vemos aquí el día de mañana. Muchas gracias, Woman. Un abrazo, pero la actividad cervantina también se extiende en nuestro territorio, Laura. Efectivamente, antes de estar allá en el Cervantino, la compañía de teatro canadiense Boris in Bad Times Theatre va a estar aquí en la Ciudad de México. Buddies in Bad Times Theatre is the oldest queer theatre in the world. It was established in a very good year, 1979. The year we were both born. That's right. Desde Canadá y previa a su presentación en el Festival Internacional Cervantino, se presentará Kinalik, These Sharp Tools. Este montaje aborda temas como el cambio climático, la migración, tolerancia y la equidad de género. We have this combination of names because it is a meeting point between myself and Evelyn Perry, who we performed together on stage. And for Evelyn, These Sharp Tools is a reference to all of these folk songs that she was taught as a child through her English culture. And she says that these folk songs are sharp tools that were given to her without any instructions. And Kinalik is a word from my language, Greenlandic Inuktitut, that has 2 meanings. And the first meaning is that it's with a face. But the other meaning of the word is that it refers to the sharpness of a knife. So when I talk about the double meaning of that word Kinalik, I talk about how I must keep my identity, my face, my culture, very sharply hewed, because I'm always questioned about who I am and where we're going to go as a culture. La obra no cuenta una historia lineal, son pequeños discursos sobre quiénes son ellas, de sus familias, y las relacionan con la situación política actual. De esta manera, las historias personales son reflejo de problemáticas como la intolerancia, la colonización y el cambio climático. The moment when people come together to think through things and feel through things at the same time, right in the moment. So it's definitely a part of being able to change things and make things move. And our piece itself pushes people, the audience, to
realize that our relationships are never resolved. The very difficult things that my family and my people have gone through are not easily resolved by saying sorry or giving presents or those kind of things. La única función que darán en la Ciudad de México será el 22 de octubre a las 20 horas en el Teatro Galeón del Centro Cultural del Bosque. Posteriormente, viajarán a la ciudad de Guanajuato. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ¿ya nos vamos? Buenas noches. Gracias.